Voy a seguir con el punto número 2, Dale, dale. en el que parto hablando yo y termino hablando Lord Gera. Yo voy a tener la primera palabra y él la última. La tasa de natalidad en Chile. Ya, esto tiene que ver con demografía y sistema de pensiones, básicamente con cómo afecta, ¿no es cierto?, la demografía a cada uno de los sistemas. Entonces yo comienzo mi argumentación sobre este tema y mi argumentación es la siguiente. Es que, a ver, Lord Gerard en su video dijo, de hecho este punto se lo dio a las AFP, yo creo que no puede ser dado al sistema de capitalización individual así tan simple, porque hay que considerar que en los países de hoy en día del mundo existe un sistema monetario que se llama nacionalismo monetario, en el cual cada dinero de cada país está dado o existe su valor gracias a la productividad del país. Entonces, cuando por muy estable que sea el sistema de AFP respecto de la demografía, si la cantidad de activos baja mucho o baja drásticamente, el sistema de AFP se vería igualmente afectado, en el sentido de que tendría que hacer mayor inversión en el país donde se están jubilando las personas para mantener la productividad y de esa forma mantener el poder adquisitivo de las pensiones que se están entregando. Si bien es cierto lo que dijo Gerard en su video, de que las AFP no tienen un problema tan grave demográfico como sí lo tienen los sistemas de reparto, que ahora lo acaba de negar, pero lo había dicho en su video, el problema de las AFP sí tienen un problema con respecto a la demografía, pero no relativo al sistema en sí, pero sí lo tienen, y tiene relación con el sistema monetario que tenemos actualmente, que al no tener patrón real como el oro, la plata, etcétera, y ser un sistema meramente calculado en base a la producción de un país, es un sistema nacionalista en términos monetarios, no un sistema liberal ni neoliberal, hace que se requiera mantener un cierto nivel de producción para que el valor del dinero no disminuya. ¿Ya? Sí, quiero ser 17 segundos. Ya. Quiero ser dos alcances. El primero, respecto a lo que según tú yo dije, que el sistema de capitalización individual no tenía ningún problema, me refiero, creo que fue que las AFPs no tienen ningún problema con eso, ¿ya? Entendiendo como la AFP como un agente independiente al sistema de flujo país, es decir, una crisis en un sistema de reparto o en un sistema de capitalización individual te va a afectar, sí o sí te va a afectar. Entonces, ese tipo de cosas son ajenas al sistema de AFP. Por eso dije que al sistema de AFP eran ajenos. Así que no me contradije. Y lo otro que quería añadir, bueno, de partida, este es un punto que no estamos debatiendo porque fue un punto que yo ya les di, le regalé a la AFP, así que no cabe discusión aquí. Por eso lo cedí. Tratando de ser positivo. Y lo otro es que tú dijiste que Chile no está en un sistema liberal neoliberal. Yo siempre he pensado que en ningún país nunca se ha implementado el comunismo, que el socialismo teórico que creó Marx y Engels nunca se llevó a la práctica correctamente. Por lo tanto, yo podría decir, no existe ningún país comunista basado en eso. Entonces, más o menos en esa idea es que Sebastián dice, Chile no es un país neoliberal. En la práctica, Chile es un país neoliberal a cagar, pero él lo ve desde la teoría, dice, a ver, la teoría dice esto, las prácticas hacen esto, entonces no es neoliberal. Bajo esa misma lógica yo puedo decir, entonces Cuba no es comunista, Rusia nunca fue comunista, y realmente no lo fueron. Entonces, te entiendo tu lógica, pero al mismo tiempo te puedo decir que es cuestionable. Para contrarrestar eso, te quedan 10 segundos, si queréis luz ahí. No, vale. Ya, para contrarrestar eso hacia la rápida, yo diría que claramente, como dice él, es distinto hablar de los sistemas en términos teóricos que en términos prácticos. La gente de izquierda suele decirte, compararte el sistema capitalista práctico con el comunismo teórico, y mucha gente de derecha también compara el comunismo teórico, o sea, el comunismo práctico con el capitalismo teórico. Yo no voy a caer en ese error. A ver, el sistema, yo prefiero siempre la discusión en abstracto, nunca voy a usar el argumento de mira los países comunistas que mataron gente, porque no me gusta decirte mira el comunismo está mal y teóricamente, y a nivel sobre todo me gustan los argumentos de justicia y los argumentos de moralidad, ni siquiera los argumentos economicistas, para lo cual yo te diría que
a nivel estrictamente teórico, en Chile no hay nada de capitalismo ni de neoliberalismo, partiendo de la base de que existen impuestos a la renta, partiendo de la base de que uno paga un arriendo al Estado por tener una propiedad, partiendo de la base de la enorme cantidad de regulaciones que tiene el comercio y el mercado, de los precios que están fijados, como los de los taxis, ahora quieren fijar el precio de Uber, hay precios máximos para el pan en situaciones de catástrofe, el dinero no está respaldado con patrones metálicos, ni tienes libertad monetaria, no puedes pagar tus cuentas en la divisa que tú quieras. Es un sistema mixto muy cercano a la economía fascista, pero que tiende al liberalismo porque no le queda otra. Pero es más cercano a la estructura económica del fascismo que a la estructura económica propia del liberalismo en términos teóricos. Si quisiéramos compararlo con una teoría, es más fácil compararlo con la teoría de la economía fascista que compararlo con la teoría de la economía liberal. Mi turno, pasamos a... palabra. Ya, mi turno, la última palabra. Ya. Okay, ya mira. ¿Has escuchado tú el término de desregularización? Es decir, en un país ¿has escuchado tú el término de desregularización? Sí. Países tercermundistas ocupan la desregularización para atraer capitales externos y de esa forma sus países no se quiebran, que es lo que hizo Chile. Chile tenía un montón de no leyes, ni siquiera malas leyes, no leyes. Por ejemplo, no tenemos ley de royalty todavía, que supuestamente Piñera iba a hacer una, no la hizo. No tenemos un montón de leyes que aseguren los derechos de los trabajadores. En el sector público, los trabajadores no tienen derecho ni a paro, ni a sindicato, ni a nada. Entonces, tú me dices que no vivió en un sistema neoliberal, pero la desregularización, ¿de qué es? ¿De dónde ocupamos ese término? ¿En el capitalismo o en el socialismo? Claramente el socialismo controla la economía, por ende hay una regularización muy firme para que la gente no abuse de sus trabajadores. Y en el capitalismo tenemos lo opuesto, buscando la libertad tanto de derechos como de economía, que es el liberalismo puro. Mandan a la mierda los derechos de los trabajadores, porque dice, como diría Adam Smith, que la mano invisible que maneja la economía se encarga de solucionar el problema. Que ya vimos con la crisis del 29, cuando muere el liberalismo, que eso no funcionaba. Y el neoliberalismo lo que intenta hacer es que era la única perspectiva que iba a favor de los ricos, era ya, volvamos a intentarlo, pero que el Estado aparezca, pero de manera muy leve, que solamente sea un ente regulador, pero nunca participativo. Y ahí tienen la diferencia entre el liberalismo y el neoliberalismo. Clases prácticas para los niños que están viendo en su casa. Pero no hay ni capitalismo ni neoliberalismo en Chile. Y yo digo, ¿qué país está viviendo? Sorry. 10 segundos de respuesta. Uno, así cortito. Si tú tenés regulaciones, no es capitalismo. Y si las regulaciones que hay hoy en día en Chile favorecen a los empresarios o favorecen a los empleadores por sobre los trabajadores, eso no es capitalismo. Tenés una regulación que está favoreciendo a las clases dirigentes. Eso es fascismo. Porque la regulación está. Lo que pasa es que no está la regulación que a ti te gusta, pero de que hay. Y lo segundo es que el capitalismo había dejado de existir hace alrededor de 30 años y eso está archidocumentado y podemos tener otro debate sobre la crisis del 29, pero este no es debate sobre eso.